la historia del profeta Daniel basada en el libro de Daniel, capítulo 6. Y creo que todos conocemos un poco de la historia de Daniel en la cueva de los leones. Bueno, una versión dice en el foso, otra dice en la cueva de los leones. Y es un relato poderoso que destaca la lealtad, la devoción, pero sobre todo la fe de Daniel. La fe de Daniel ante las adversidades. Y voy a empezar leyéndoles, es un poquito largo, pero se los voy a parafrasear un poco. Dice: pareció bien a Darío. Darío era el rey en ese tiempo. Esto es cuando el pueblo judío estaba en cautiverio en Babilonia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre los 120 sátrapas, fíjate, la palabra sátrapa significa tirano, significa déspota, significa alguien que gobierna, pero que lo hace desmesuradamente, que no es bueno. Dice: y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero oigan bien, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, que el rey lo tomó en cuenta para ponerlo al mando, para ponerlo al cargo. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión o motivo para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar nada, no podían hallar ninguna falta, porque Daniel era fiel. Daniel era fiel y ningún vicio, ninguna falta. Dice otra versión que no pudieron hallar en él nada de corrupción, fue hallado en él. Entonces dijeron los sátrapas: no hallaremos contra Daniel ningún motivo para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley a su Dios. Ellos como no encontraron ningún motivo para acusarle, dijeron: bueno, pues lo vamos a agarrar por medio dice, en relación con la ley de su Dios. Hay otra versión que dice por medio de su religión, porque para el mundo nosotros los que creemos, los que amamos a Dios, somos religiosos, por su religión. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y todos, hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días, es decir, que en un mes, dentro de un mes, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, fuera del rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, es decir, firma la ley. Ellos lo convencieron al rey para que firmara esta ley. Confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que era el lugar donde ellos estaban, la cual no puede ser abrogada. Es decir, esa ley, una vez que el rey la firma, no puede ser revocada. Entonces firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban, dice, hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como siempre lo hacía. Es decir, que hablando en buen lenguaje popular, a Daniel por un oído le entró
y por el otro le salió la ley del rey, porque él sabía en quién confiaba, él sabía en quién había puesto su confianza. Entonces dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios, del Dios de su Dios. Y fueron inmediatamente pues con el rey, fueron los chismosos sátrapas, imagínense, chismosos, envidiosos, celosos, sátrapas, al rey a decirle que Daniel no le había hecho caso y que estaba adorando a su Dios. Sin embargo, dice, delante del rey, los hijos, no te respeta, le dijeron, mira, este Daniel no te respeta a ti, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces hace oración a su Dios. Pero el rey, cuando el rey oyó el asunto, dice, le pesó en gran manera. El rey se entristeció porque el rey le tenía estima a Daniel. El rey le tenía estima y él no quería hacerle daño. Y resolvió, dice, librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo, es decir, el rey no durmió esa noche. Dice que no durmió, que ayunó, porque él no quería que Daniel fuera al foso de los leones. Pero aquellos hombres, la maldad, rodearon al rey y le dijeron, bueno, en otras palabras, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En otras palabras, que Daniel tenía que ser llevado al foso de los leones. No había más opción. Entonces el rey no tuvo otro remedio que mandar a traer a Daniel para que le echaran en el foso de los leones. Y antes le dijo a Daniel, bueno, en otras palabras, bueno, Daniel, encomiéndate a ese Dios que tú continuamente sirves. Fíjense la importancia a quién le sirve uno. A ese Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Es decir, lo dejó a la suerte. Y fue traída la piedra, bueno, y echaron a Daniel, ya todos conocemos la historia, echaron a Daniel al foso donde habían 3 leones, los leones. Luego el rey se fue a su palacio, dice, y bueno, triste, pero al día siguiente el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente, dice, al foso de los leones. Acercándose al foso, el rey comenzó a dar voces, dice, Daniel, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Porque él todavía dudaba. Él era un de ahí de Babilonia. Él no era judío. Entonces el rey tenía la duda de que Dios pudiera haber salvado a Daniel. Y entonces le dijo, el rey te ha podido salvar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey desde adentro del foso, viva siempre, viva, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, a quien yo sirvo, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, gloria a Dios, porque Daniel estaba vivo. Ahí podemos darnos cuenta que Daniel estaba vivo. Los leones no le hicieron nada. Y fue Daniel sacado del foso, dice. Fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Es decir, Daniel salió del foso de los leones sin ningún rasguño. No le pasó absolutamente nada. Dice, Daniel fue sacado del foso y no se encontró en él lesión alguna. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Yo hoy te pregunto, ¿en quién tú estás confiando? ¿En quién tú has puesto tu confianza? Porque mira, aquí vemos, y entonces aquí vemos la fidelidad, vemos la lealtad, como les decía al comienzo. Este es un relato poderoso donde nos muestra la lealtad, la obediencia, la devoción, pero sobre todo la fe.
la fe de Daniel en su Dios, que aún en medio de los leones, en ese foso, Daniel estaba enfrente de la muerte. Daniel estaba pasando por una adversidad. Imagínense en un riesgo de muerte. Estaba, como dice el Salmo 23, ahí estaba en un valle de sombra y de muerte. Pero el Señor lo libró. El Señor lo libró a causa de su fe, a causa de que Daniel siempre le fue leal. Daniel siempre le creyó. Él no puso atención a las cosas del rey. Él sabía en quién tenía puesta su confianza, y esa fue su firmeza. Así es que dice, y fueron echados. El rey, después que vio salir a Daniel sano y salvo, como decimos, sano y salvo, dio orden para que todos esos sátrapas, los que habían acusado a Daniel, fueran echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Wow, esto es fuerte. Fueron echados toditos, no solo ellos. Imagínense cómo, por eso Dios dice que las bendiciones y las maldiciones alcanzan nuestras generaciones, porque los sátrapas eran ellos. Sin embargo, todos fueron echados, dice, sus mujeres y sus hijos, al fondo del foso. Cuando los leones, entonces ni siquiera tocaron tierra, dice. Otra versión dice que ni siquiera tocaron tierra cuando ya los leones los habían despedazado. Los leones, dice, les quebraron, les trituraron los huesos, los desbarataron ahí. Gloria a Dios. Así es que entonces, a partir de ahí, el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Gloria a Dios. Yo hoy te pregunto, ¿quién es el Dios de Daniel? El Dios de Daniel es Jesucristo, tu Dios y el mío, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Fíjate que esto lo dijo el rey Darío, que no era judío, pero viendo cómo Dios había salvado a Daniel del foso, él creyó y bueno, se convirtió, porque dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Bendito sea el Señor. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bendito sea el Señor. Así es que a causa de todo esto, dice el versículo 28, el último: y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí vemos el resultado, las consecuencias maravillosas de la fe y de la firmeza que tuvo Daniel, que no se doblegó. Daniel no se doblegó, no se llenó de temor, no tuvo miedo de que los sátrapas, y eran 120, dice 120 sátrapas, pero Daniel no tuvo miedo, él no se doblegó. Él, ante el único que doblaba rodilla, era ante su Dios, que es tu Dios y mi Dios. Ese es a quien nosotros le servimos. Por eso yo te animo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te animo a que cada vez te metas más con el Señor, que cada vez le creas más al Señor, para que así como Daniel, fíjate que dice el apóstol Pablo que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. En el Nuevo Testamento lo vemos, pero aquí esta es una muestra de que ya Dios había depositado en Daniel una gran medida de fe, porque no es fácil. Yo no sé qué hubiera hecho yo si a mí me meten en un pozo con leones, de verdad.
Entonces, sin embargo, Daniel ahí nos da una lección de carácter, de fe. Y yo quiero yo quiero ministrar en esta noche. Quiero ministrar a tu vida, a tus generaciones, que ese mismo espíritu, porque a mí lo que me llamó mucho la atención de esta historia también, porque hemos escuchado muchísimo acerca de Daniel en el foso, pero yo nunca me había detenido, honestamente, a leer donde dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, porque había en él un espíritu superior. Esta es la versión Reina Valera. Otras versiones dice: había en él un espíritu extraordinario. Es decir, que Daniel era una persona especial. Él era 3 veces mejor. Él era mucho mejor que esos sátrapas, que los sátrapas. Y por eso él había encontrado gracia, favor y gracia delante de los ojos del rey Darío. Así es que ese mismo, yo quiero ministrarte ahora en el nombre poderoso de Jesús, que ese mismo espíritu superior, lo que eso nos lleva a saber que Daniel estaba lleno de sabiduría, Daniel estaba lleno de integridad, de virtud. Eso lo hacía él superior. Así es que yo declaro que ese mismo espíritu reposa en ti, reposa en tus generaciones, en tus hijos, en tus nietos, que tus hijos, tus nietos serán mucho mejores que los que están en el mundo, porque Daniel era mucho mejor que todos esos sátrapas que estaban ahí. Daniel era 3 veces mejor que todos esos sátrapas gobernadores. Dice una versión, porque él era capaz, él tenía una capacidad de gobernar. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús que tú, que tus hijos, que tus nietos, Dios les da esa inteligencia divina y los capacita para ser los mejores en lo que ellos quieran, los mejores en su trabajo, los mejores en su carrera, los mejores en sus negocios. Así como Daniel, que él se destacó por ser especial, por tener ese espíritu superior en él, en el nombre poderoso de Jesús. Y también declaro, Padre, que ese mismo espíritu de lealtad, esa misma fe, esa misma medida de fe, la hay en ti. Fíjate qué importante es la fe y la obediencia delante de las adversidades. Porque muchas veces nosotros, cuando vienen las situaciones y vienen las cosas, las enfermedades, lo que sea, llámese pobreza, enfermedad, divorcio, nos atemorizamos y flaqueamos. Pero cuando estamos revestidos de fe, dice la palabra, con eso podemos enfrentar cualquier cosa. Por eso Dios no se equivoca y dejó escrito que el justo por la fe vivirá. Así es que yo quiero dejarte en esta noche con ese mensaje de que cada día busquemos cómo fortalecer nuestra fe. Que la fe es lo único que nos va a salvar. La fe es ese escudo que nos va a librar de todas las acechanzas del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, y así como el Señor se glorificó, porque Dios se glorificó ahí en ese foso con Daniel, Él se glorificó y le dio la victoria. Así el Señor se glorifica en tu vida. Así el Señor se glorifica en tus hijos, en tus situaciones, en tus enfermedades, en tus tristezas. No sé, si estás desanimado, si estás en angustia por algo. El Señor te dice: tranquilo, yo soy el que peleó tu batalla. Mira, Él fue el que mandó, Él mandó a sus ángeles para que le cerraran, dice la palabra, le cerraran la boca a los leones. Así es que si Él, imagínate, Él lo hizo ayer, Él lo sigue haciendo hoy. Deja que sea Él el que pelee tu batalla. Tú sigue creyendo, tú sigue fortaleciéndote en la fe y tú verás, así como Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás mi gloria. Hoy el Señor te dice: cree y verás mi gloria, en el nombre de Jesús.